dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señor, habla nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Todos estamos de algún modo relativamente enterados de lo que son los acontecimientos de los últimos días en Irán. Estamos viviendo señales de los últimos tiempos. En el libro de Mateo, capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo habló de señales que la iglesia no puede ignorar, y dice la Escritura que el Señor dijo: mirad, verso 4, nadie os engañe. Hoy estamos viviendo tiempos como nunca antes de confusión terrible en el mundo. Hay una confusión religiosa y hay confusión política también. A nivel religioso, hay personas, hermanos, que usted los va a escuchar hablando y diciendo: yo creo en un ser superior, pero nunca mencionan ni nunca saben cuál es ese ser superior. Es un ser superior que dicen al final: yo entiendo que no vengo del mono, yo entiendo que alguien tuvo que crear el universo, yo entiendo que el universo se sostiene porque hay un ser superior que diseñó esto y que esto es sostenido por ese ser superior. Pero no se atreven a decir que sea Jehová, no se atreven a decir que sea Cristo Jesús, no se atreven a hablar del Dios de la Biblia, sino de un ser superior. Y es una connotación de una mente y un corazón confundido completamente en cuanto a lo que respecta el Dios que se ha revelado, porque la Escritura dice que se ha revelado a través de Jesucristo, su Hijo. Y por más que crea en un ser superior, si no reconoce que Jesucristo es Señor y Salvador de su vida, no habrá salvación. Así es que quien me escucha y está confundido de esta forma, debe de poner ahora atención a estas palabras y pensar lo que dice el libro que tiene toda autoridad, de verdadero y de fiel, que es la palabra del Señor.
Pero hay una confusión también en otros que manifiestan y dicen, pues bueno, tengo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y al final creo que Cristo es un profeta, nada más. Y eso es una confusión espiritual que tiene el pueblo judío, el pueblo hebreo, aunque Dios sigue salvando a hermanos hebreos y hay iglesia cristiana también alrededor del mundo hebreo y en Israel mismo. Bendito sea el Señor. Hay otra confusión de falsas doctrinas, como ya sabemos, que niegan la divinidad y doctrinas esenciales de la palabra, pero dicen ellos, nosotros estamos en la verdad. Confusión espiritual, pero hay una confusión política. Hoy en día, y eso precisamente tiene que ver con los acontecimientos de los últimos días, es que, mire usted, tenemos Estados Unidos e Israel realizando una guerra en contra de Irán, y se dice que hay un 85% de los medios a nivel del planeta que están en contra de Estados Unidos y de Irán. En contra de Estados Unidos e Israel. Un 85% de gente que aplaude todo el apoyo que Irán ha dado a los grupos terroristas, porque Irán es el que ha apoyado los grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas y como todos estos que se han levantado en el oriente con la intención clara de destruir a Israel, de exterminarlo. Irán, entonces, en medio de todo esto, nosotros tenemos que saber como iglesia dónde estamos e interesarnos realmente para no estar nosotros como los que están en tinieblas. Dicen, pero ¿qué es lo que está viviendo el mundo hoy? ¿Y qué es lo que está y conoce la iglesia? Porque la iglesia tiene la palabra profética más segura. Y quienes realmente la escudriñan están verdaderamente informados por fuentes seguras. Entonces, es decir, aquí está lo que dijo el Señor, aquí está lo que dice la palabra. Y en medio de esto, entonces, la confusión es terrible, que lo único que importa hoy es si se abre o no se abre el canal de Hormuz, donde transita el 20 o 25% del petróleo o del gas que abastece a Europa. La única preocupación que existe hoy es para los europeos que han dicho no ayudamos a Estados Unidos, aunque somos de la OTAN, porque interpretamos que nosotros estamos obligados a responder en esta organización del Atlántico Norte que se llama OTAN. Estamos obligados a responder si uno de nuestros miembros es agredido, pero Estados Unidos es el que está agrediendo, no ha sido agredido. El asunto es que en una asamblea de la OTAN se paró el presidente de Irán y dijo que Estados Unidos e Israel debían de desaparecer. Debemos entender qué es Irán a la luz de la palabra. Es antigua Persia, que en 1 de abril de 1979 pasó a llamarse el Estado Islámico de Irán, que es un estado extremista porque ellos consideran, con base en el Corán y en sus leyes cristianas, consideran que ellos son iluminados
y que lo que ellos dictan, por eso son tan acérrimos y fieles, porque ellos en todo momento están pensando en que están honrando al Dios de ellos y a su profeta Alá. Entonces ellos están ahí, Estados Unidos dice: voy a atacar puentes, y mandan y ponen a todos los civiles ahí y les dicen: pónganse ahí, porque ustedes estando en ese puente están honrando a Alá. Y Estados Unidos se detiene y dice: no voy a destruir puentes, ni voy a destruir el principal generador de energía nuclear acá. No voy a destruir. ¿Por qué? Porque hay un respeto a la vida. Dice: no vamos a detenernos, porque Donald Trump dijo: si yo hago esto, para que se den cuenta que Donald Trump no está loco. Aleluya. Ahora, no estoy hablando acá, es importante que la iglesia entienda esto. Ninguno de estos es Santa Paloma. Israel no es Santa Paloma, Trump tampoco, y del otro lado menos, ¿verdad? Ninguno son santas palomas, pero son señales de los últimos tiempos que estamos viviendo. Dios no está de acuerdo en las guerras, pero Dios dijo que eran necesarias las guerras. Usted dice que como señales, dice verso 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, ¿por qué Dios dice que es necesario? Porque a través de la historia, una de las formas de contener el mal en el mundo ha sido a través de la guerra. Si se hubiera permitido que Hitler hubiera avanzado con su plan de formar una raza aria a nivel del mundo, posiblemente hoy estaría dominado el mundo por los nazis. Dios, fue necesario, dice, pero es necesario. No es que Dios está de acuerdo, porque Dios no quiere la muerte de niños, de mujeres, ni el sufrimiento de las personas, pero es necesario, dijo el Señor. Y así es como fueron necesarias las guerras que Dios permitió en el tiempo antiguo en Israel. Bueno, dicho esto, tenemos que entender entonces que Dios ha establecido que hay y habrán guerras. Y dice que se levantarán nación contra nación, ¿y qué? Y reino contra reino. Las guerras mundiales empezaron a partir del siglo XX. La primera guerra mundial fue allá en 1912, 13, 14. Por ahí estuvo ubicada la primera guerra mundial, y la segunda guerra mundial a partir de 1938 y hasta el 45, 1940 al 45, hasta ahí estuvo la segunda guerra mundial, enfocada precisamente en contra de Alemania, donde la misma Rusia combatió contra este sistema nazi. Reinos contra reinos. Hoy en el mundo existen 3 reinos: China, Rusia y Estados Unidos. Son los reinos del mundo que lo que ellos decidan se va a hacer. Y de ahí entonces tenemos nosotros que esto viene aconteciendo como señales antes del fin, y que ya se ha prolongado por más de un siglo. Las guerras y los reinos contra reinos. Repito, antes del inicio del siglo 2020 no había existido una guerra de reino contra reino en el sentido literal de que fuese una guerra mundial. Así es que, entendido esto, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué Irán? ¿Qué es lo que pretende Irán? Irán tiene aspiraciones a nivel político
de seguir siendo la Persia que un día fue, el imperio dominante que un día fue. Y aquí nos trasladamos a lo que aparece en el capítulo 2 de Daniel, donde el Señor le revela a Nabucodonosor, o le muestra a Nabucodonosor una imagen, y la revelación viene a través del profeta Daniel, donde dice que esa imagen tenía una cabeza de oro que representa a Babilonia. Luego aparece plata en su pecho y en sus brazos, plata que son los medos y persas. Por eso tiene dos brazos, medos y persas. Luego aparece el imperio griego representado por el bronce, y luego aparece el hierro, que es representado por Roma, el imperio romano. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Como dominancia política, Babilonia desapareció. Pero espiritualmente, Babilonia sigue tan viva y tan poderosa como en aquel entonces. Tanto así que Apocalipsis le habla Babilonia la gran ramera. A nivel espiritual, porque lo que hay que entender, que lo que se está moviendo es espiritualmente legiones de las tinieblas a las que el enemigo ha decidido territorialmente poseer, y que Dios ha permitido por la dureza de su corazón. Acuérdese que Daniel establece y dice que él está en el capítulo 9 orando, afligido por 21 días, y cuando se le aparece el ángel Gabriel, le dice: Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón, tu oración fue escuchada, pero el príncipe de Persia se me opuso. Así es que cuando hablamos de este sistema religioso basado en el Alá, en el Corán y en todo esto, tenemos que entender que hay una fuerza diabólica posicionada sobre estos, tanto así que otra vez, por eso es que ellos se consideran héroes cuando dan su vida por su nación y cuando van en nombre de Alá. Ellos pelean sus guerras en nombre de Alá. Y ellos lo mandaron a decir ahí: si ustedes mueren y Estados Unidos decide enviar la bomba, van a morir en nombre de Alá. Pero son así que los pusieron literalmente como carne de cañón. Ahí vayan, no les importa. Pero ustedes con esta doctrina que tienen, porque ellos se visualizan gobernando el mundo, y por eso hablan de enfrentarse sin miedo a Israel y a Estados Unidos. Dicho esto, hermanos, es importante que a la luz de la palabra, entonces lo que tenemos en la visión de Daniel, o de la revelación de la imagen, es precisamente todo lo que la Biblia llama el espíritu del anticristo. Y es donde nos ubicamos hoy en el libro de Tesalonicenses, porque precisamente en el capítulo 2, lo que quiero que usted sepa es que el capítulo 2 está hablando de la segunda venida de Cristo. No estamos hablando en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Usted tiene que ubicarse que el día del Señor se trata de la segunda venida de Cristo, y que el día del Señor, que a muchos se les confunde porque dicen es que el día del Señor, como suena así de bonito, es un día extraordinario para la iglesia, porque el día del Señor es donde Él aparecerá en las nubes,
donde, aleluya, será el día de la guerra del Armagedón. Y de los que les traspasaron harán lamentación por él. Y que entonces en este día es un día de triunfo, de victoria, y donde van a ser llamadas las aves del cielo para que coman carne de reyes y carne de príncipes, y la sangre correrá hasta el freno de los caballos. Es un día extraordinario. Es un día extraordinario para los ángeles y para todo el reino de los cielos y para toda la iglesia y la esposa del Cordero, el día del Señor. Pero el día del Señor será el día más terrible y más amargo para todos los que son enemigos de Dios. Tenemos que ubicarnos que el día del Señor es diferente y es completamente otra cosa de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que Pablo dice en el libro de Corintios capítulo 15, primera de Corintios capítulo 15, verso 51, cuando dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es el misterio? Porque Pablo le dice: estoy diciendo un misterio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio es todo aquella verdad que no había sido revelada en el Antiguo Testamento. Esto nunca fue conocido por los profetas. Esto no fue conocido antes de Cristo. Pablo recibe revelación de Dios y dice: voy a decirles un misterio. Va a haber una generación de cristianos que no van a ver muerte. Y eso no es como hoy en día, donde la iglesia escucha esto y dice: esto es una noticia que ya me la sé. No, en aquellos días, cuando esta palabra caía en el corazón, decía: esto es extraordinario. Sigo esperando al Señor cada día. Estoy consagrándome para Dios. Estoy velando y orando. Estoy buscando la presencia de Dios. Sé que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Las señales se están cumpliendo. Aleluya. Y el propósito de este mensaje tiene mantener a la iglesia despierta. El Espíritu de Dios no revela un mensaje de esto como para que usted tenga información. Lo revela para que usted tenga una disposición de consagración y se cumpla en usted la palabra. Bienaventurado el siervo fiel, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Lo encuentre como. Aleluya. Haciendo como. Yo quiero que usted medite, ¿qué está haciendo usted? Yo vengo los domingos a la iglesia. Estás haciendo demasiado poco, hermano. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Estaba trabajando, estaba sirviendo, estaba orando, estaba cuidando los bienes de su Señor. Le pregunto, ¿usted está cuidando los bienes de su Señor? ¿Cuáles son los bienes que está cuidando? Ya que me dijo amén. ¿Cuáles son los bienes? Yo estoy cuidando de mi salvación. ¿Solo la tuya? ¿Solo la tuya? Pues claro, pastor, si apenas solo yo puedo. Apenas solo yo. No, aquel siervo estaba vigilando, se cuidaba a sí mismo y cuidaba la hacienda de su Señor. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Alguien diga gloria a Dios y aleluya. Dios mío. Y a esta generación
de cristianos, entonces le va a suceder esta transformación. Pero entonces, este misterio le he revelado a la iglesia, y la iglesia debe de tener claridad de que mientras la iglesia esté en esta tierra, la operación del anticristo no podrá ejercerse en su totalidad. Y volvemos nuevamente entonces al libro de Segunda de Tesalonicenses. Dice así, Segunda de Tesalonicenses: nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá. Es decir, como estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿quién se manifestará primero? El hombre de pecado y el hijo de perdición. Tome nota. ¿Cuándo se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición? En la semana 70 de Daniel, o sea, en la gran tribulación. Después, inmediatamente después de los 7 años de la gran tribulación, se manifestará el hombre de pecado. ¿Por qué no se puede manifestar ahora? Aunque el espíritu del anticristo sí está ahí. ¿Por qué no se puede manifestar ahora? Dice, ¿no os acordáis, verso 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Desde cuándo está en acción? El Señor lo reveló 600 años a través del profeta Daniel. Otra vez nos ubicamos en el capítulo 2 de Daniel y está la operación de los imperios. Todos estos imperios han querido, han opresionado a Israel. Acuérdese que Babilonia, Dios la usa como instrumento para disciplinar a su pueblo por la idolatría. Pero Babilonia termina siendo una acción muy severa. Se sobrepasa y Dios habla en contra de Babilonia y le dice: como te sobrepasaste con el trato grosero, estoy parafraseando, hacia mi pueblo Israel, yo también te voy a destruir a ti. Y todos los demás imperios han estado en contra de Dios y en contra de su pueblo. Porque el odio de las naciones en contra de Israel no es porque es una etnia, no es porque una raza, no es porque son descendientes de Sem, no es porque sean descendientes de Abraham, ni porque sean hebreos, ni porque sean judíos. Eso no es. El odio es un odio que es sembrado por el príncipe de Persia, por las potestades del infierno en estas naciones, porque ahí está Dios, porque ahí hay pacto de Dios, porque ahí hay plan de Dios, porque ahí hay propósito de Dios. Esa es la razón por la que todos estos reinos se levantan. Pero hay algo que lo detiene. Y ese algo que lo detiene, hasta que su debido tiempo sea quitado de en medio, es la iglesia. Y es el Espíritu Santo. Mientras la iglesia de Dios esté en esta tierra, el poder y la obra del Espíritu Santo es tan extraordinaria y tan maravillosa. Y la iglesia debe de entenderlo y valorarlo. Hoy más que nunca, yo quiero decir, la iglesia ama, honra y valora
la persona del Espíritu de Dios en medio de nosotros y en tu vida. Porque si hay algo que detiene al anticristo, es el Espíritu de Dios, la persona y la institución que se llama iglesia. La iglesia en el arrebatamiento se va. ¿Quién va a presentar a la iglesia en el arrebatamiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia para presentársela pura, sin mancha, sin contaminación. Una iglesia que se cuida, aleluya, para no parecerse al mundo. Y es que es esto, hermanos, que hay que entender. Yo no sé a dónde está viendo la iglesia. Si usted está viendo cómo se visten otros, si usted está viendo cómo hacen otros y cómo cantan otros o cómo adoran otros, cuando Dios le ha dicho pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque para mantenerte en el camino de la perfección tienes que estar viendo a Cristo Jesús. No puedes estar viendo a otros, no puedes estar imitando el modelo de otros. Puede ser que otros se desvíen, puede ser que otros se tuerzan, pero cuando tienes el modelo, aleluya, original, que es Cristo Jesús, tú te vas a parecer a Él y vas a terminar siendo a la altura de la plenitud de Cristo. A Dios sea la gloria. Una vez que el Espíritu de Dios en la iglesia se vayan, partan con el Señor la iglesia, el Espíritu de Dios, que seguirá. Pero la forma de explicar esto es que la función poderosa, específica del Espíritu de Dios está hoy día aquí en la tierra con la iglesia. Por ser Dios, el Espíritu de Dios es omnisciente, y aún partiendo al cielo, el Espíritu de Dios seguirá trabajando en la tierra, pero ya no de forma tan específica como que sea el consolador, como que sea el que convence de pecado, de justicia y de juicio, como que sea, no, la iglesia se fue. Ahora sí, queda todo lista la plataforma para que el anticristo entre en operación. Todo listo. Harán un pacto el anticristo con Israel por 7 años, dice Daniel. Pero a los 3 años y medio el pacto va a ser violentado, de tal manera que entonces entrará, y aquel anticristo, donde se habla de paz y seguridad, donde Israel dice tenemos el Mesías, tenemos el líder mundial que estaban buscando, desde hoy ya no tendremos más guerras. Oh, Israel sigue ahí en el reloj de Dios, ahí sigue en el panorama bíblico. Israel sigue siendo el pueblo con el que Dios tiene reservada una semana para un trato directo. Y esa es una de las razones por las que tenemos que entender que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque la gran tribulación es la semana 70, y las 70 semanas de Israel fueron dadas exclusivamente para un trato de Dios con Israel, no con la iglesia. Aleluya. Aunque, repito, hay iglesia judía. Ahora, voy a decirlo porque es necesario esto. Estamos hablando de Irán, pero para que no se me vaya, yo quiero decir esto. En esta iglesia estamos orando y oramos por Irán. Y oramos por la salvación de las almas en Irán. Porque Dios ama a los árabes.
tanto como ama a los costarricenses, tanto como ama a los nicaragüenses, tanto como ama a los norteamericanos. Dios ama a los árabes. Lo que estamos hablando es de un sistema político que está enceguecido por las tinieblas bajo un principado de Satanás. Eso es lo que hace que muchos de sus líderes religiosos actúen con un desprecio total, tanto así a Israel, que dicen Israel debe de ser exterminado de la faz de la tierra. Pero no dejamos nosotros, ni cesemos de orar. Y no es que tenemos ningún tipo de xenofobia en contra de ninguna persona en este mundo. El Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el Líbano, ahí está Irán, ahí está Siria, ahí están todos los musulmanes, ahí están toda la India y toda la China. Amó Dios al mundo para dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la iglesia no puede decir, yo oro por Israel y no oro por las otras naciones. Sí, hay una bendición extraordinaria. Y la Biblia dice, quiero que levanten manos santas y que oren por todos los hombres, en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es una iglesia que entiende con madurez el amor y la gracia de Dios, que no hace acepción de personas. Y que hoy tengo que decirle otra vez, por aquello de que no lo haya captado, Dios está haciendo un avivamiento en estas naciones. En estas naciones que por lo general han sido acérrimas a un Dios, a una ideología cristiana equivocada. China, se están convirtiendo miles de personas. Hay 105 millones de chinos actualmente que han dicho a Cristo Jesús, sí, te seguiré. Sí, tú eres mi. Eso merece un aplauso al cielo. Hay una obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está trabajando. El Espíritu de Dios está ahí, están fervientes. Están en el Espíritu. Y cuando son perseguidos en Nigeria, le preguntan, ellos dicen, nosotros pedimos oración. ¿Cómo están, hermanos, en Nigeria? Estamos bien, pedimos oración. ¿Y para qué? Pedimos oración para que Dios nos dé fortaleza para seguir testificando de Cristo Jesús y no claudicar a pesar de que son vejados, ultrajados, maltratados, algunos encarcelados y otros han perdido su vida, pero están fervientes. Alabado sea el nombre del Señor. A lo largo de la historia, cuando los cristianos han sufrido persecución, es cuando más se han levantado con fervor para decir, yo me mantengo y hoy más que nunca busco a Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted piense en esto. Todos los que me escuchan por las redes sociales, estoy hablando desde Costa Rica. Y le hablo a todo este auditorio en Costa Rica y le hablo al mundo. No espere usted que llegue una persecución al lugar donde usted vive para levantarse en fervor, en lealtad total por Cristo Jesús y decir, yo hoy que tengo alimento, tengo vestido y tengo un lugar donde congregarme y hacer público mi alabanza, mi gloria a Dios y mi aleluya a Dios, voy a hacerlo
de mejor forma. Voy a darme más, voy a darme completo para la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Así es que en medio de todo esto, el arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento que está por suceder en los próximos días, porque sucederá antes que la trompeta suene. Aleluya. ¿Cómo estás, iglesia? Digo, el arrebatamiento de la iglesia sucederá. Una iglesia entretenida viendo televisión. Una iglesia entretenida en TikTok. Una iglesia entretenida en modas del mundo. Una iglesia entretenida en la conformidad que dan las bendiciones económicas. En la comodidad que da el sillón de tu casa. En la comodidad que da el decir, me siento bien porque Dios me ha bendecido. Cuando tú tienes puesto tu corazón en las miradas aleluya, en el reino de los cielos, yo declaro que te siga llegando riquezas y bendición de lo alto. Porque si tu mirada está puesta en el reino de los cielos, es porque tu corazón lo has dispuesto para Dios. Y yo creo firmemente que Dios bendice y prospera y engrandece a la gente que tiene su corazón en Cristo Jesús y en las cosas del reino y en los bienes celestiales. Y que si tienes trabajo, usted no será esclavo de su trabajo. Gente que está bendecida en su trabajo, bendito Dios que te ha proveído trabajo, pero que tu corazón no se incline al trabajo. Estoy hablándole a líderes que el martes brillan por su ausencia en la casa de Dios. Estoy hablándole a iglesia que dice que su corazón en un culto de domingo como este, dice que su corazón está en Dios, pero brillan por su ausencia cuando hay un ayuno convocado cada 3 meses. Pero dicen que están con su corazón dispuesto. Estoy hablándole a hombres y a mujeres que dicen que su corazón está en Dios y está en cuidar el reino de los cielos, pero no han empezado a cuidar ni a su propia familia. Dejan que sus hijos, si no quieren venir a la casa de Dios, no vienen. A Dios sea la gloria. Aleluya. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Porque precisamente cuando hablo de este mensaje, Señor, ¿qué es lo que hoy tú quieres despertar en la iglesia? Y el Señor me dijo, reitérale a mi pueblo que yo quiero encontrarlo como aquel siervo vigilante, aquel siervo que no solo tenía abiertos los ojos, sino que estaba trabajando, dije, trabajando, velando, aleluya, por lo que Dios dice. Yo estoy trabajando por ser más santo. ¿Y usted? Y alguien con una mente un poco carnal podría decir, ¿quién sabe en qué anda el pastor? Yo pensé que el pastor era santo. Estoy diciendo, y el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia, hay pecado dentro de la iglesia que tú has dejado de considerarlos pecado. Y por eso se vuelven ocultos. Y dicen, no, pero yo no. Usted dice que yo estoy caliente. Y el Espíritu de Dios ante un mensaje como esto, si usted es humilde, va a decir, estoy tibio, me doy cuenta que soy tibio. Me doy cuenta que estoy tibio.
¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que no haya algo que el Espíritu de Dios le señale y le diga, hija o hijo, esto estoy trabajándolo en ti? Quiero que sepas que hay esto. Hay hombres dentro de la iglesia enredados en pornografía, que donde no los ven la esposa, ellos sí comienzan a ver el TikTokcito, pero llegan a la iglesia y dicen, me voy con Cristo, estoy listo. Alabado sea el Señor. Hay mujeres en la casa de Dios que están perdiendo demasiado tiempo en el internet. Hay jóvenes que están perdiendo, a pesar de que se ha entregado una palabra sobre el aprovechamiento del tiempo, sobre la disciplina y la entrega. Hay jóvenes en la casa de Dios que están viciados en el celular y en las redes sociales. Es un vicio. Pero dice la iglesia, ya me sé todos los acontecimientos de los últimos tiempos, ya sé esto, ya sé lo otro. Al cielo no se va por lo que sabes, al cielo vas por lo que sabes y por lo que haces, de acuerdo al conocimiento que Dios te revela. Porque cada uno de nosotros somos responsables del conocimiento que Dios nos revela. A Dios sea la gloria. ¿Hay temor de Dios en esta casa? Pregunto, ¿hay temor de Dios en esta casa? ¿Hay respeto por la santidad del Señor en esta casa? Oh bendito, pues respondamos como tal. Levántate, iglesia, ponte en pie. Bendito sea Jesús. Y hablemos con el Señor. Gracias. Amado Padre, gracias. Amado Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, un día más hacia la patria celestial. Un día más donde con humildad recibimos tu palabra. He predicado hoy a tu pueblo, pero yo he sido predicado por tu palabra, por el Espíritu de Dios. Hoy, sabidos de estos últimos días que vivimos, oramos, Señor, para que todos entendidos obedezcamos como siervos vigilantes y diligentes. Oro, Dios mío, que la obra del Espíritu de Dios lleve esta palabra, la mantenga activa hasta la venida de Cristo. Que todo siervo que haya estado mirando para otro lado los intereses propios y no los de su Señor, pueda volverse a los intereses de Dios. Que cada uno de este pueblo, de estos hijos, puedan responder de forma muy específica qué están haciendo con diligencia para cuidar los bienes del reino de los cielos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios opere
Espíritu de Dios, muévete en nosotros. Y ahora, Señor, no estoy pidiendo una corriente tuya. Estoy pidiendo tu voz, el trato tuyo, Señor. Ese trato que purifica. Ese trato que nos hace tomar decisiones de santidad. Padre, en el nombre de Jesús. Hable con Dios, iglesia amada. Rindamos nuestro corazón al Señor. Hoy no le voy a pedir que pase aquí adelante. Usted y yo nos humillamos delante de Dios y decimos: Señor, aquí estoy. Sé que tu voz me confronta y yo estoy dispuesto a actuar en el nombre de Jesús. Hable con Dios y tome decisiones ahí. Despiértate, iglesia, despiértate. Hay hijos y hay hijas que necesitan despertar. Hay hijos y hay hijas a los que el Espíritu de Dios le dice: tienes que hacer más de lo que estás haciendo. Hay quienes se sienten muy conformes con lo que están haciendo. Y ese conformismo no es bueno. Porque mientras velamos con diligencia, el sentimiento que ha de surgir en nuestro corazón es: siervo inútil soy, porque estoy haciendo lo que se me envió a hacer. Pero el Espíritu de Dios dice: ni aún eso puedes decir, porque no estás haciendo lo que se te ha enviado a hacer, ni tan siquiera has hecho lo que se te ha enviado a hacer. Habla con Dios, iglesia. Vamos hacia la patria celestial. Y ahí no entra lo manchado y lo arrugado. Vamos, iglesia, hablemos con Dios. Tal vez tengas que arrodillarse en tu silla. Si quieres pasar a este altar, puedes pasar y arrodillarte. No voy a orar por ti. Será una oración tuya con el Padre. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Todos como iglesia, yo siento una demanda del Espíritu de Dios. Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo. Esa es la demanda clara del Espíritu de Dios en esta mañana. Esposos que tienen que dar dirección en su casa a sus esposas como siervos de Dios y cabeza. Escúcheme. Un esposo que no es cabeza en su casa tiene que saber que no está en santidad delante de Dios. Voy a repetir esto. Un esposo que no es cabeza en su casa, cabeza con justicia, cabeza con amor, cabeza con verdad, porque Cristo gobierna en su corazón. Un esposo que no es cabeza en su casa y su esposa hace lo que quiere y cuando quiere, no está viviendo en santidad. Y Dios está demandando eso de ti. Levántate en el nombre del Señor. Un padre que no cuida a sus hijos. Que no se entera de qué está pasando con ellos. Que no cuida la herencia de Dios, no está viviendo en santidad. Y el Espíritu de Dios está demandando y señalando eso ahora.
A Dios sea la gloria, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Este es un servicio a Dios de adoración. Y dentro de la adoración está el responder a su palabra, el rendirnos a Él. Oh,